de fe, hablamos de interpretación bíblica, de todas estas cosas que nos encantan a nosotros. Si desean participar, lo pueden hacer por el teléfono al 407-841-1440, 407-841-1440, para conversar con nosotros si tienen alguna preocupación, si tienen algún comentario, algo que no están de acuerdo con nosotros. Siempre le pedimos de que lo hagan con gentileza, con cordialidad, sin ofender. Es muy importante de poder conversar cordialmente, ¿no? Uh-huh. Así mismo es Alberto Dames también, que estoy aquí por este lado. Estamos tratando de conectar a un especialista que tenemos con nosotros, que es Javier Salazar. Estamos tratando de conectar con él. ¿Podrías hablar un poquito a ver si te escuchamos, Javier? Hola, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Nosotros te escuchamos, pero no está saliendo al aire. Tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero vamos a continuar de tratar de solucionarlo mientras estamos aquí en este programa. Nosotros siempre hablamos de interpretación bíblica, de estas cosas que nos inquietan a nosotros, ¿no? De nuestras creencias, por qué creemos lo que creemos. Hay muchas personas que piensan que la Biblia es inerrante, piensan que la Biblia es dictada por Dios, y ahí es donde está cómo interpretamos las Escrituras, ¿no? Que muchas personas, al pensar de que la Biblia no tiene error, la Biblia nos habla de ciencia, nos habla de la historia, nos habla de todas estas una gama diferente de cómo creemos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos diferentes opiniones. Y quizás por eso es que tenemos tantas denominaciones, tantas iglesias hoy en día, como 4.000, 5.000 diferentes denominaciones y formas de creer en Dios, ¿no? Creer en Jesús, creer en las Escrituras, y eso es ahí donde nosotros tratamos de llegar a lo más cercano de estas interpretaciones, ¿no? Una cosa es la teología, otra cosa es la ciencia, otra cosa es la interpretación crítica de estas escrituras. Por eso tenemos aquí a un especialista del Instituto Criteria. Él es el director, se llama Javier Salazar. Él tiene muchos años en la investigación del Nuevo Testamento. Desafortunadamente todavía no podemos conectar porque tenemos dificultades con el audio. Él se encuentra en Georgia, ¿verdad, Javier? Atlanta, sí, en Atlanta, Georgia. No sé si podemos hacer como... Pero si yo lo pongo directamente, de repente... Can you tell him to call the station and I can connect him here and get the audio better? Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle a Javier que llame a la estación para que se pueda comunicar directamente y por el audio vamos a hacer la conexión con Javier. El teléfono de la radio es el 407-841-1440. 407-841-1440. David, discúlpame, ¿me podéis nuevamente darme el número, por favor? Sí, el número es 407-841-1440. 407-841. Estoy haciendo mi llamada directamente. Ya está llamando, ya recibieron tu llamada. Aquí estoy viendo al director técnico de la radio que está recibiendo tu llamada. Ok, ya lo voy a tachar. A ver, pongo en mute por aquí. Ahora sí, así. ¿Ya lo escuchamos? ¿Lo escuchas?
Estás en el aire, Javier. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya. Perfecto, se escucha bastante bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estás en el aire. Ok, ya te estamos escuchando bien, estás en el aire. Javier es un especialista del Nuevo Testamento, de las Escrituras del Nuevo Testamento. Él va a compartir con nosotros hoy día. Le pedimos disculpas por este pequeño delay de no haber tenido conexión, pero gracias al director técnico de la radio que nos lo ha puesto directamente con él. Javier, Pablito, ¿no? Sí. Sí. Estás en el aire, hermano. Okay. Bueno, muchas gracias a mi querido amigo David, bien Alberto, gracias por la invitación a su canal, aquí a la radio. Y bueno, el tema que ustedes quieran abordar el día de hoy, de verdad que para mí sería un placer. Ciertamente, ya tengo más de 20 años en el estudio referente a lo que es Nuevo Testamento y me especializo en temas referentes a lo que son manuscritos, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, y en una disciplina muy conocida en el mundo académico que se conoce como la crítica textual. Soy director del Instituto Criteria, un instituto que nació hace 4 años con el objetivo de formar a aquellas personas que estén en la disposición dentro de lo que es el aprendizaje académico, científico, metodológico en relación a lo que es el texto bíblico, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Y bueno, ahí había algo que me gustó, algo que dijo ahorita David, referente al texto bíblico, ¿no? Y tiene que ver con el asunto de las ideas que a veces quizás nosotros de alguna u otra manera tenemos en nuestra mente, como por ejemplo esa idea de la inerrancia bíblica. A veces quizás pensamos que el texto bíblico, por así decirlo, no contiene ningún tipo de errores, entre otras cosas. Y es importante señalar que hoy en día nosotros, a través de los descubrimientos que se han hecho, tanto descubrimientos arqueológicos, podemos hoy ya tener en nuestras manos alrededor de casi 6.000 manuscritos griegos. Cuando nosotros comparamos esa cantidad, ese gran volumen de manuscritos, nosotros podemos darnos cuenta que ciertamente toda esta información que nos ha llegado hasta el día de hoy no es tan como quizás nosotros en algún principio creíamos que era, ¿no? ¿Y por qué hago mención a esto? Porque ciertamente los 6.000 manuscritos no todos tienen exactamente la misma información. Tienen muchas variantes, Esto no anula, esto no quita de que lo que nosotros como texto bíblico estudiamos o analizamos contenga palabra de Dios. Más bien todo lo contrario. Queremos llegar allá. Lo que queremos más bien es estudiar para poder llegar a poder identificar qué es lo que realmente el texto originalmente contenía. Entonces, la disciplina como la crítica textual lo que hace ciertamente es analizar cada uno de estos manuscritos y compararlos uno con otro para saber dónde están los errores que se cometieron, porque debemos recordar que toda esta información que hoy en día nosotros tenemos en nuestra mano no nos cayó del cielo, no fue Dios directamente quien la transmitió, sino que fueron seres humanos, son personas, al igual que nosotros, que con sus limitaciones lograron hacer un trabajo excepcional en cada uno de los libros, cada uno de estos autores, y gracias a ellos nosotros hoy tenemos la información que ellos en algún momento transcribieron. Personas que tenían limitantes, no tenían internet, personas que el nivel de
de luz que quizás hoy nosotros tenemos tampoco lo tenían. Personas que pasaban toda una noche escribiendo y así como nosotros se cansaban. Personas que tenían problemas muchos de visión. Personas que a medida que iban escribiendo podían cometer errores por cansancio, por muchas razones. Es interesante cómo la mayoría de los que en los primeros años del movimiento cristiano, ¿no? La mayoría de los que estaban haciendo las copias no eran profesionales copiando los textos. Muchas veces eran esclavos, de aquellas personas que creían en Dios y por eso es importante de notar porque es muy importante esa información, ¿no? De que no eran profesionales, no sabían muchos de ellos escribir, no sabían leer. Entonces es como si ellos estuvieran copiando dibujitos, ¿verdad? Y muchas veces se equivocaban y cometían errores. Y corrígeme si estoy en error. ¿Es cierto que de los 5,000, 6,000 textos que se han descubierto, de aquellos que son más antiguos, no hay dos que sean iguales? No. Interesante. No existen dos manuscritos que sean totalmente iguales. Interesante. De hecho, el estudio de la crítica textual es el estudio que se encarga de tratar de reconstruir, basado en una metodología, la información lo más cercana al original. Lo que hace es eso, identificar los errores que los escribas cometían, errores humanos, para poder entonces ir, digamos que, modificando la información a través de ir quitando ese error, ¿no? Las personas, ciertamente, la gran mayoría eran personas, digamos que analfabetas. Muchas personas, como tú decías, Carlos, David, muchas personas, como tú dices, lo que hacían era imitar, tenían conocimiento de las letras, las podían imitar, que es lo que se conocen como los escribas de tipo imitativos. Y ellos lo que hacían era imitaban la letra y la colocaban en una nueva copia. Pero eso se hacía por dos razones. Uno, porque pagar a un escriba en la época, cuando el cristianismo apenas estaba surgiendo como una nueva religión, no había suficiente dinero para poder pagar un escriba profesional, y entonces recurrían a aquella persona que tenía la capacidad de poder imitar la letra que se encontraban en los manuscritos o en el manuscrito que iban a reemplazar. Eso tenía una ventaja. La ventaja era que el escriba podía de alguna u otra manera transcribir la información tal cual como estaba. Pero si esa copia ya tenía un error, el escriba iba a arrastrar el mismo error. Así Era su desventaja. Iba a arrastrar el mismo error. Entonces ese error iba a pasar de una generación a otra generación hasta que llegase a la mano de un escriba profesional. Estamos hablando de más o menos 3, 4 siglos, siglo IV, siglo V, y entonces ya el escriba profesional, si lograba identificar el error, lo podía corregir. O sea, eso es lo que nosotros tenemos ahorita. Exacto. Cuando tú llamas a un escriba... La pasión de los escribas para ver quién fue el que cometió el error y quién fue el que corrigió el error. Ok. Javier, cuando tú hablas de un escriba profesional, estamos hablando ya de un escriba que sabe leer y escribir, básicamente. Sí, ya para el siglo IV, cuando se habla de escribas profesionales, eran personas que sabían leer y escribir. Okay. Claro, los escribas se clasificaban. Estaban los escribas profesionales y estaban otro tipo de escribas que no eran profesionales, ¿no? A ver,
los escribas profesionales tenían su buffet de escriba. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, pero necesitaban a veces elaborar documentos, ¿no? Ya sea una compra y venta de alguna propiedad, ya sea cualquier tipo de documento. ¿Qué hacían ellos? Ellos iban hacia un buffet de estos escribas y les explicaban más o menos cuáles eran las razones para que ese escriba elaborara el material. Ellos venían y elaboraban el documento, el escriba sabía perfectamente lo que estaba haciendo y conocía exactamente las cláusulas y todo. En cuanto también a lo que son los materiales cristianos, también se podía hacer lo mismo. De hecho, se habla en el siglo IV que el obispo Eusebio de Cesarea ya contaba con un buffet de escribas para poder elaborar materiales o copias, nuevas copias en relación al Nuevo Testamento. Interesante, muy interesante. Los escritores del Nuevo Testamento, ¿por qué se usaba el lenguaje griego? Se entiende que el cristianismo nació de Judea, nació de Israel, de los judíos. ¿Cómo es que los textos vienen escritos en griego? ¿Jesús hablaba griego? ¿Los apóstoles hablaban griego? ¿Cuál es tu visión, cuál es tu entendimiento de este proceso ellos estaban prácticamente narrando una historia que había ocurrido o estaban hasta cierto punto ya tenían como una teología que estaban desarrollando? Mira, aquí hay dos cosas que son importantes. Primeramente, vamos a decir, hay que poner en orden, ¿no? Claro. Una es, fíjate, este punto. Hasta nosotros, hoy en día nos ha llegado un Nuevo Testamento que inicia desde Mateo y termina en Apocalipsis. Y cuando tú le preguntas a una persona común y corriente, quizás a cualquier persona cristiana que no tenga tanto conocimiento o haya profundizado mucho en el texto, él pensará que el primer libro que se escribe es Mateo y el último libro que se escribe es Apocalipsis porque lo ha visto en ese orden, ¿no? Claro. Pero ciertamente el orden de cómo se escribieron los materiales del Nuevo Testamento no es ese. Debemos comenzar primero con Pablo. El primero que escribe, vamos a decir cronológicamente, es el apóstol Pablo, en la década de los años 50, ¿no? Posiblemente a finales del año, entre los años 48, 49, 50, escribe su primera carta, que es Primera de Tesalonicenses. Todos los autores del Nuevo Testamento son autores que ciertamente están identificados con la lengua universal o internacional de la época, que era el griego. Los autores quizás de los cuales yo estoy haciendo referencia, quizás muchas personas pensarán que cuando yo me refiero a Mateo, la gente quizás pensará que el Mateo que yo estoy mencionando es el Mateo que anduvo con Jesús. O cuando yo digo Juan, la gente pensará que es Juan, el discípulo amado que anduvo con Jesús. Pero ciertamente los discípulos que Jesús, o los 12 discípulos con los cuales Jesús estuvo, ciertamente ninguno de ellos elaboró ningún tipo de material que nosotros tenemos hoy en el llamado Nuevo Testamento. Quienes hicieron ese trabajo fueron discípulos de Jesús. O sea, el nombre Mateo que aparece allí en el texto de Mateo no es el Mateo de Jesús, sino es una obra, en este caso el Evangelio de Mateo, que fue elaborada a finales del siglo I y fue elaborada por una comunidad en Antioquía, que luego le colocó el nombre al Evangelio de Mateo. Así que en el caso de las obras llamadas los Evangelios, son obras que no tenían una autoría originalmente hablando. Eran obras sin autoría. Las autorías se le colocaron posteriormente.
Los únicos materiales que tenían una autoría originalmente eran las obras de Pablo. Las cartas de Pablo eran las cartas que tenían una autoría directa. Y también allí debemos explicar lo siguiente. No todas las cartas que hoy quizás conocemos como las cartas canónicas de Pablo, que serían 14, no todas tampoco fueron escritas por Pablo. Algunas fueron escritas por Pablo, otras fueron escritas por seguidores de Pablo. Todos los autores que escribieron desde Mateo hasta Apocalipsis, todos solamente conocen una sola lengua, y es la lengua griega. El uso que ellos tienen es acerca del griego. Algunos conocen el griego koiné mayormente, y otros tienen un conocimiento tanto del griego koiné, que es el griego que es de la época, pero también tienen algún conocimiento del llamado griego clásico, que es el griego que le antecede al griego koiné. También conocemos, gracias a las cartas de Pablo en Romanos, que Pablo ciertamente también estaba acompañado de escribas profesionales de la época de Pablo. Tenemos el caso de Tercio, que aparece mencionado en el capítulo 16 de Romanos. Posiblemente Tercio haya sido un jurista y que la carta de Romanos no la haya escrito directamente Pablo, sino que la haya elaborado Tercio, quien era el escriba de Pablo también en la época. Porque también al final de la carta de Romanos dice: yo Tercio he escrito esa epístola, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué le escribe Tercio y no le escribe Pablo? Bueno, las razones son porque la carta de los Romanos es una carta totalmente, digamos que, con características legales, ¿no? La carta, digamos que debía ser transcrita por una persona con conocimientos en abogacía y de leyes romanas. Una pregunta, perdona que te interrumpa. ¿Alrededor de qué año fue la carta a los romanos escrita? ¿En tu calculación o los expertos, cuál es la fecha que le dan a este episto? Entre el año 60 y 64. 60 y 64, perfecto. O sea que esta carta fue escrita antes de los evangelios. Sí. Esta carta fue escrita, por supuesto, antes de los evangelios. Todas las cartas que Pablo ha escrito, que hoy en día la comunidad académica identifica que son 7, todas han sido escritas antes de los evangelios. Pero la carta de los romanos no fue escrita por él, pero parece que es casi contemporánea a Pablo, entonces. La carta de los romanos no la escribe directamente Pablo de su puño y letra, pero sí tiene, en este caso, a un escriba, que es el que nosotros podemos identificar según Romanos capítulo 16, que se conoce como Tercio. Y Tercio haya sido el amanuense o el escriba que elaboró esa carta por órdenes de Pablo. Interesante. Ahora, ¿por qué la elabora Tercio? Porque es una carta en la cual hay muchos términos técnicos, digamos con términos técnicos legales, lo cual Pablo no tiene conocimiento digamos, de jurisdicción romana, y debe delegarle la escritura de esa carta a un compañero de él. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, por el griego interno que conserva la carta. Es como cuando tú puedes saber leer y escribir, ¿no? Hoy en día todos sabemos leer y escribir, pero cuando te toca hacer un documento, imagínate que te toca hacer un documento legal, una compra y venta, cualquier cosa, hay cláusulas que nosotros no conocemos las cláusulas. Entonces, para nosotros poder hacer un documento que esté bien elaborado, debemos recurrir a un abogado o a alguien que conozca bien técnicamente cómo se elabora ese tipo de documentos. Eso fue lo que hizo Pablo. Recurrió a una persona especialista en el tema de las leyes romanas, porque digamos que la columna vertebral de la Carta de los Romanos está basada en las leyes romanas.
¿Y qué hizo Pablo? Recurrió a una persona con conocimiento de leyes romanas para que esa carta fuese leída de esa manera, porque la comunidad que Pablo, a la cual está enviando la carta, es una comunidad que ciertamente está en Roma. Y la manera de Pablo ser efectiva a través de la transmisión textual es elaborando una carta con esas características. Para tu parecer, ¿cuál es la intención de la carta a los romanos? Así como la carta de la primera carta que escribe Pablo, ¿no? Fue para hasta cierto punto apaciguar de que ya se estaban muriendo muchos de los creyentes y la segunda venida de Jesús no había ocurrido todavía, ¿me entiende? Entonces, para usted o para la mayoría de los expertos, ¿cuál usted piensa que fue la intención de esta carta a los romanos? ¿Cuál fue el motivo de escribir esta carta? Ok, la carta de los romanos es una carta que está compuesta en 3 partes. La primera parte es prácticamente la estructura base, en donde el apóstol Pablo, en el capítulo 1, lo que quiere hacerle ver a la comunidad de romanos, a la comunidad que está en Roma, es que Jesús es hijo de Dios por la resurrección. Recordemos que en Roma hay un emperador que también cree que es hijo de Dios, y ¿qué está haciendo Pablo en este caso? Está afirmando de que no es el emperador romano que está allá, que es el representante de Dios en la tierra, según la concepción como lo ve el imperio romano de la época, sino que el hijo de Dios tendría que ser Jesús. Entonces, ese prácticamente es la estructura, vamos a decir, inicial de la carta, ¿no? Luego vemos que hay una conexión entre el Israel, ¿no? La legalidad que tiene Israel por dar por nacido al Mesías, y la conexión que tiene que en este caso con los gentiles, ¿no? Cómo los gentiles se insertan dentro de ese proyecto que Pablo está tratando de conciliar entre lo que son los judíos y los gentiles, ¿no? Los judíos piensan o creen en la época que ellos son los únicos que merecen salvación, pero Pablo aclara básicamente de que la salvación no solamente es hacia los judíos, sino también son hacia los gentiles. Entonces, ahí vemos también una respuesta soteriológica a través de la carta de cómo, en este caso, los judíos no solamente son aquellos que están incluidos dentro de la salvación, sino también los gentiles forman parte de esa salvación. ¿Okay? Y bueno, en pocas palabras, recordemos que Pablo no conoce la comunidad. Pablo le está transmitiendo a la comunidad una información de la cual la comunidad los quiere poner como que al día en relación al tema de la salvación, la soteriología que tiene Pablo en la carta de los romanos. Pero Pablo, recordemos, no conoce la comunidad. Pablo no ha ido todavía a Roma a conocer la comunidad personalmente. Entonces, digamos que la identidad principal de la carta es que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios por la resurrección, como dice Romanos capítulo 1. Interesante. O sea que podemos proyectar de que si la carta fue escrita en el 60 o 64 y fue prácticamente hasta cierto punto dictada por Pablo a su escriba, ¿verdad? A Tercio. A Tercio. Entonces quiere decir de que él quizás estaba vivo en el año 60, 64, en esa época. Sí, se piensa que el ministerio de Pablo duró 14 años. De los 50. Desde el año más o menos, posiblemente entre el año 50 hasta el 64, ese más o menos la fecha que se estipula que pudo haber durado el ministerio, aproximadamente unos 14 años, y que en esos 14 años él escribe una serie de cartas, aproximadamente son 7 cartas las que él elabora, comenzando por Tesalonicenses y terminando por la carta de los romanos.
O sea que esta carta a los romanos se le atribuye a Pablo, entonces, aunque él no la escribió directamente. Exactamente, Okay, perfecto. exactamente. Interesante. Y es una de las llamadas 7 cartas auténticas de Pablo. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta? Interesante. Aquellas personas que quieren participar en esta conversación muy interesante con el experto del Nuevo Testamento, Javier Salazar, lo puede hacer llamando al 407-841-1440. 407-841-1440, ¿no? Y así poder continuar con esta conversación. Javier, ya sabemos por lo que nos has dicho también que los manuscritos van y se van copiando uno con otro y se va haciendo un esquema de que se van copiando, ¿no? ¿Cuál es el manuscrito más antiguo que tenemos ahora mismo que podemos decir que existe? ¿De qué año, básicamente? Okay. Esa pregunta es bastante compleja. Te voy a explicar por qué. Porque existen básicamente 2 métodos que se encargan de datar información de manuscritos de hace ya casi 2000 años, ¿no? El primer método que conocemos, que es el más popular dentro de lo que son las escrituras, es el llamado método paleográfico, la paleografía, cual es una ciencia que se encarga de analizar el proceso evolutivo de las palabras y las letras, cómo van evolucionando. Y para eso la paleografía lo que hace es que existen unas tablas, en esas tablas ya están identificadas cómo eran que se elaboraban las letras y las palabras en cada época, en un periodo que van de 200 a 200 años, y allí ellos van viendo, estudiando las letras que aparecen en el manuscrito que van a analizar con las que aparecen aquí en estas tablas. Estamos hablando que esas son tablas ya están tabuladores, que ya están más que analizados de miles de obras, no solamente cristianas, sino también no cristianas. ¿Por qué? Porque ciertamente los escribas elaboraban cualquier tipo de material, no solamente cristiano. Claro. Entonces, ellos lo que hacen es que van correlacionando la letra con la que aparece en los tabuladores de las tablas ya mencionadas, y ellos allí pueden hacer una aproximación a esa datación. A eso se le llama datación relativa. Y estamos hablando de un margen de error de aproximadamente unos 50 años. O sea que lo que yo te diga puede tener un margen de error ya sea 50 años por arriba o puede ser 50 años por debajo. Okay. Y hasta hoy en día se piensa, aunque ya los académicos, gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos estudios que se han hecho, pero bueno, se piensa que el papiro más antiguo que tenemos es el llamado P52, y que ese es un papiro que muchos lo datan más o menos como para el año 130, 140, más o menos como para el periodo del emperador Adriano. Es un fragmento bastante pequeño, tiene el fragmento, la información que contiene acerca del Evangelio de Juan. Y bueno, algunos paleógrafos piensan de que ese fragmento es de época del emperador Adriano, más o menos como para el año 140. Hoy la datación ha mejorado mucho y actualmente se cree que ese papiro posiblemente no sea tan antiguo así, sino que sea más bien de finales del siglo II. Pero bueno, ya no importa, hablar de un papiro de finales del siglo II o del año 140, 130, estamos hablando de un margen más o menos de unos 100 años desde el autor original de la obra. Porque si el Evangelio de Juan se escribe a finales de los años 90, casi que en el año 100, se piensa que se haya escrito ese documento en Éfeso. Entonces, si nosotros decimos que el P52 es una copia de ese documento original, porque es una copia de una segunda o tercera generación, estamos hablando de una copia bastante cercana, muy cercana al original de la época, que ya por un tema de deterioro ya dejó de existir hace mucho tiempo.
O sea que para nuestra audiencia, ¿no? No se han encontrado los originales de los libros en el Nuevo Testamento. Lo que tenemos son copias de copias de copias, ¿correcto? Efectivamente, no existen originales en el Nuevo Testamento griego. O sea, yo he escuchado y he leído también en muchas publicaciones que dicen, vamos a los originales griegos, vamos a los originales hebreos. No existen ni originales hebreos ni originales griegos en nada referente a lo que es el texto bíblico, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos son copias de copias de copias, efectivamente, como dice David en relación a ese tema. Interesante. Una pregunta que tengo. Hay muchas personas que piensan de que la Biblia es inerrante, que como lo mencionamos anteriormente, y ellos basan su teología en lo que leen literalmente en estos libros, que por supuesto son traducciones de las copias de las copias de las copias, o sea que se complican más, ¿verdad? Cuando se traducen los textos muchas veces la traducción no es como fue la intención del texto antiguo. Entonces, cuando hablamos de teología y las personas piensan de que tenemos que basarnos porque la Biblia no engaña, que la Biblia nos dice la verdad, entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a basarse en una teología tan fundamentalista, literal, como muchas personas lo practican en estos momentos? Lo primero que debemos nosotros digamos, ponerlo en orden, ¿no? Es que el Nuevo Testamento nace como un proyecto en donde los autores de cada una de estas obras no tenían conciencia de ese proyecto. O sea, cuando Pablo, que fue el primero que escribió, envió la primera carta de Tesalonicenses a la comunidad de Tesalónica, después envió la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios y así sucesivamente, Pablo en ningún momento tenía conciencia de que aproximadamente unos 100 años después iba a surgir algo que se llamó el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo iban con un objetivo muy específico y era tratar de resolver situaciones, problemas que se habían presentado en cada una de esas comunidades, ¿no? O sea que pudiésemos decir que esas cartas eran cartas comunitarias, fragmentarias y temporales. Cuando yo digo fragmentarias y temporales me refiero a cartas que iban a ser leídas, iban una vez que fuesen leídas, ya la carta habría cumplido su, vamos a decir, su propósito original. O sea que era una intención pastoral, básicamente, ¿no? Correcciones acerca de la situación que se estaba presentando. Uh-huh. Bueno, y había casos que la comunidad no tomaba correcciones, entonces debían nuevamente enviarle otra carta a Pablo. Pablo, mira, como por ejemplo la carta a los Corintios, que tuvo que enviarse varias cartas. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente no quería tomar corrección y Pablo tenía que enviar una segunda carta para poder seguir o buscar la manera de corregir el problema, ¿no? La situación que se estaba presentando. Entonces, fíjate que son cartas que fueron elaboradas por una comunidad. Las comunidades se quedaron con la carta, las comunidades leyeron la carta, tomaron la carta como un ejemplo de corrección y así hicieron cada uno de los autores. El que escribió el Evangelio de Mateo escribió solamente para la comunidad de Antioquía, el que escribió el Evangelio de Juan escribió para la comunidad de Éfeso, el que escribió cada uno de los materiales escribió para su comunidad. Luego, una vez que ellos han muerto, y esos materiales están en cada una de esas comunidades, luego es que nace un proyecto que se va a llamar el Nuevo Testamento. Pero los autores nunca tuvieron conciencia alguna de que sus cartas o sus evangelios o sus epístolas se iban en algún momento a unir en un lugar, en un llamado una biblioteca, que es lo que es el término libros, ¿no? O Biblia. Y entonces de allí esas cartas iban a tener autoridad sobre todas las iglesias.
Interesante, que ellos no pensaban que estaban escribiendo Biblia, ¿verdad? Palabra de Dios. Sí. No pensaban que estaban escribiendo la palabra de Dios, en ese sentido de que hay muchas personas que piensan de que los autores bíblicos entraron en un trance en la cual el Espíritu Santo se apoderó de ellos para escribir la Biblia, para escribir estos textos. Y no es así, ¿verdad? Ellos no pensaban que estaban escribiendo Biblia. ¿Es correcto? Totalmente. De hecho, muchos citan, según de Timoteo 3:16, para hacerte mención de que el texto bíblico, ellos tenían conciencia de lo que estaban escribiendo. Pero fíjate, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, o toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La gente automáticamente cuando lee ese texto cree que es el Nuevo Testamento. Pero ciertamente, quien está escribiendo esa información, toda escritura es inspirada, él no está pensando en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había llegado. Así es. De ninguna manera puede estar pensando de que toda escritura se refiere a Mateo hasta Apocalipsis, porque todavía ese autor no tiene conciencia de que el Nuevo Testamento va en algún momento a nacer. ¿A qué se refiere el autor? Bueno, el autor está citando la Septuaginta. Okay. O sea, toda escritura para el autor es la Septuaginta, porque los autores de lo que sí tenían conciencia era que existía un material a los cuales ellos citaban comúnmente, que era la Septuaginta, citaban a los profetas, citaban a Moisés, a cualquiera de los que ya habían escrito en alguna época. Ellos sí citaban esos autores, pero nada referente a el Nuevo Testamento. O sea que toda escritura inspirada es el llamado Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había nacido para ese momento. ¿Qué Interesante, que era la Septuaginta que estaban corren por el mismo hecho de que ellos estaban con el griego, ¿no? Esta traducción del hebreo al griego, ¿usted piensa que influenció mucho el nuevo pensamiento apocalíptico? Sí, digamos que el pensamiento apocalíptico ya existía desde el siglo II ante la era cristiana, y obvio que recordemos que ya para el siglo II ante la era cristiana ya había surgido el Imperio griego, y ya mucho de esa literatura que estaba en hebreo, una manera de llevar esa literatura mucho más allá de los confines del territorio de Judea era haciendo una traducción al texto, en este caso en griego, ¿no? Si tú logras posicionar un documento en griego, tienes la capacidad de que muchas más personas lo puedan leer. Es como hoy en día, si nosotros escribimos una obra, un libro en español, quizás lo puedan leer una cantidad de personas, 50, 60 millones de personas, pero quizás si lo pasamos al idioma universal, que es el inglés, digamos, el abarque va a ser mucho mayor. Y eso fue lo que se hizo con todas estas obras que estaban en hebreo, ¿no? Tratar de llevarla a un lenguaje universal. Y obviamente ahí hubo entonces también el despertar del llamado género apocalíptico, ¿no? Y tenemos obras de escritores del siglo II, como el libro de Daniel, y otras obras también apócrifas, como los textos de Enoch, en el caso que están escritos tanto en algunas en hebreo, arameo y también en griego. O sea que ciertamente el griego fue la lengua revolucionaria de la época por el simple hecho de que todo el mundo podía participar de la lectura. Bueno, o sea, cuando hablo de todo el mundo me refiero a todo el mundo que podía leer, ¿no? Sí, que sabía leer, que tenía la opción de poder aprender a leer, podía llegar a leer esas obras. Sí, de hecho, hasta la misma Judea, hasta hace un poco más de 100 años, se pensaba que en Judea los textos, o en este caso los rollos que existían o que se habían conseguido en Judea, estaban únicamente en hebreo, pero gracias al descubrimiento de los rollos de Mal Muertos en Qumran,
11 cuevas que se descubrieron en la década de los años 40, se pudo también constatar de que esa comunidad judía de la época del siglo I, una época contemporánea a Jesús, también habían escritos allí en griego. Habían también en esos lugares escritos en griego. O sea que tenemos también un territorio de Judea en donde habían escrituras también en griego. O sea que el griego ciertamente se había permeado hasta en estos territorios donde solamente se pensaba que el hebreo era el único o la única lengua en cuanto a escritura que se podía haber elaborado material. Interesante. Javier, en eso mismo ahora que estabas comentando de los descubrimientos, de todos estos descubrimientos y manuscritos, ¿cuánto hemos estudiado hasta hoy día? ¿Cuál es el porcentaje de todo lo que se ha descubierto que ya conocemos qué es? Wow, una pregunta muy compleja porque, a ver, descubrimientos han habido muchos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los descubrimientos también de los años 40 de los textos gnósticos de Nag Hammadi, unos descubrimientos impresionantes. Tenemos también, en este caso, Qumran, los descubrimientos de Qumran, casi algo así como unas 900 copias de documentos fragmentarios, algo así como unos 30.000 fragmentos que se han reconstruido y vienen a representar algo así como unos 900 copias de materiales del texto del Antiguo Testamento en griego y también en hebreo y arameo. Si vamos al Nuevo Testamento, el mayor descubrimiento que tenemos del Nuevo Testamento lo tenemos en el año 1897, que es el descubrimiento de Oxirrinco en Egipto, en donde, bueno, allí, para aquellas personas que no saben qué es Oxirrinco es una zona que se encuentra más o menos como a unos 100 kilómetros al sur del Cairo. Y bueno, en ese lugar, que era una especie de una pequeña biblioteca, y digo pequeña en comparación a otras como Alejandría, que era mucho más grande, ¿no? Sí. Bueno, en ese lugar se consiguieron aproximadamente unos 500.000 fragmentos de material de todo tipo, material tanto cristiano como no cristiano, y que de esos 500.000, hoy en día solamente se ha podido evaluar el 1%. Wow. Estamos hablando de unos 5.000 fragmentos, y de esos 5.000 fragmentos, solamente algo así, más o menos, es que es algo muy pequeño, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, poco menos de unos 60, 70 fragmentos tienen información referente al Nuevo Testamento. ¿Y cuál es cuál es la época en que se le proyectan estos fragmentos que fueron escritos? ¿En el siglo II, siglo III? Sí, tenemos de varios tipos. Tenemos fragmentos que van de finales del siglo II y hasta más o menos los fragmentos más tardíos son del siglo V, siglo VI, los más tardíos, pero los más antiguos son del siglo II, finales del siglo II, por la datación paleográfica que hay que se han hecho esos documentos. Interesante, Javier. Javier, estamos acercándonos al final. ¿Qué cosa tiene el instituto que puede ofrecer a las personas que nos están oyendo ahora mismo? ¿Qué tenemos por ahí pendiente de cursos y cosas que sean interesantes para aquel que quiera compartir, ¿no? Y tenemos un minuto. Mira, en el Instituto Criteria, nosotros hoy en día estamos impartiendo todo el año, impartimos tanto cursos, diplomados y especializaciones. Tenemos una gran cantidad de profesores, cada quien especialista en su área. Ahorita para el 7 de febrero vamos a iniciar un diplomado de casi un año, 8 meses, de hebreo masorético, todo lo que es el texto masorético, el texto del hebreo del Antiguo Testamento. Tenemos un profesor de